Vamos a orar. Antes de entrar precisamente a su palabra, te invito a que una vez más inclines tu rostro y hablemos con el Señor. Padre, bendito tú eres. Señor, es verdad. Tú eres el amor, tú eres la luz, tú eres la gracia y el perdón de pecados, Señor. Tú eres la misericordia que se renueva cada mañana y cada día sobre nosotros. Alabado sea, Señor, porque no hay nadie que nos ame así, Señor, hasta entregar su vida en una cruz, hasta humillarse, Señor, y tomar forma de siervo, y venir aquí, Señor, a rescatarnos y hacer lo que ninguno de nosotros, ninguno, podía hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Un enorme gracias, Señor, te damos. Padre, pero tú también eres Señor. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, tú también eres Maestro y nosotros tus discípulos. Señor, tú eres el Señor y nosotros tus siervos. Padre, queremos también aprender a vivir de manera, Señor, que te honremos por medio de nuestra obediencia, Señor, por medio de nuestro comportamiento. Señor, por eso te lo pedimos con todo el corazón, que ahora, Señor, te lleves toda perturbación, todo despiste, toda cosa, Señor, que quiera venir, el cansancio, los pensamientos en otras cosas. No, Señor, queremos mirarte, sentirte, oírte. Queremos, Señor, invitarte a que nos hables. Estamos ansiosos, Señor, de escucharte. Como aquellas multitudes que se congregaban, Señor, allá en el monte y que se acercaban a ti, Señor, porque tu palabra es de vida y es tan preciosa y es maravillosa y tiene poder. Nosotros hoy también, Señor, queremos disponer nuestros corazones ahora mismo, nuestro entendimiento, a que tú, Señor, nos hables alto, fuerte, claro. Señor, queremos salir de aquí con una palabra tuya. Queremos salir de aquí, Señor, con una enseñanza tuya, con una exhortación tuya. Tú sabes lo que necesita cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Bendito seas, ministranos. Esta es tu iglesia, somos tu pueblo y queremos oírte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy terminamos esta serie de prédicas, para mí, la verdad, tan hermosas y tan interesantes, los propósitos de la iglesia, porque cuánta gente por ahí, cuando les compartimos de nuestra fe, de nuestras vivencias, de repente te ven el domingo, oye, ¿dónde vas tan rápido y tan? Voy a la iglesia, y nos miran, ¿no? Y ahí nos dicen, tanta iglesia, ¿para qué? ¿Eso para qué sirve? Ahí solo te lavan la cabeza, ¿o qué? Tantas cosas, ¿no?, que oímos. Y la iglesia, el pueblo de Dios, la reunión, porque eso es la iglesia, la congregación de los santos, tiene grandes propósitos, ¿no es verdad? Es el cuerpo de Cristo en la tierra. Tiene grandes cosas que hacer. Entonces, esta serie nos ha llevado por algunos de esos principios generales de los cuales podríamos hablar mucho, pero hemos dedicado un domingo a cada uno de ellos. Así que conviene que reflexionemos un poquito, así rápidamente antes de ir al del día de hoy. El primero de ellos, a ver, les hago examen. El primero de ellos, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Uy, gran silencio. El primero de ellos, predicó el hermano John Vargas, era adoración. ¿Recuerdan? John nos dejó ahí como una pequeña frase que a mí al menos se me ha quedado. Él de hecho trabaja en cosas de ese tipo también. Él dijo, adoración 24/7. Adoración como una forma de vida, como una forma de vivir, porque nuestro Señor no descansa. Su amor precisamente nos cubre en la mañana, durante el día, en la noche, en todo momento. Entonces nosotros tenemos que intentar llevar vidas que adoren a Dios no solo los domingos, no solamente esporádicamente en algunas cosas, sino todo el día, todo el día. Tremendo reto, ¿no es verdad? El segundo, lo traje yo, ese mensaje, está en el gran encargo que Jesús le dio a su iglesia. ¿Cuál fue ese gran encargo? ¿Recuerdan? La gran comisión, ¿no? Así la conocemos en la Biblia.
la razón de ser, o una de las principales razones de ser de la Iglesia. Id y hacer discípulos, predicad el Evangelio, enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y la gran promesa del Señor, si así hacéis, yo estaré con vosotros hasta fin del mundo. Ese es el gran cometido también de nosotros, la Iglesia. Tenemos que predicar, hermanos, no solo el pastor y los líderes. Tenemos que testificar, tenemos que intentar hablar a los demás y no tener miedo. El Señor ha dicho que está con nosotros en esa labor. Vimos también el tercer gran propósito, la comunión. La comunión. Comunión, primeramente, ¿con quién? Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Comunión, que es la adoración diaria con nuestro Dios, con Él. Pero también comunión de nosotros, porque somos una nueva familia. Hemos nacido de nuevo, ahora somos llamados hijos de Dios. Él nos ha dado esa potestad y ese poder. Por lo tanto, la persona que tienes ahí a tu lado, aunque a veces tengas dificultades con ella, aunque no te entiendas muy bien, es tu hermano, es tu hermana. Así que somos llamados a vivir en comunión con el Señor y en comunión entre nosotros. Vimos también la semana pasada, sí se acuerdan o no, el discipulado, muy bien, por ahí oigo a algunos hermanos. El pastor Esteban Irving predicó sobre el discipulado. Somos llamados a hacer discípulos, lo hemos dicho en la Gran Comisión, pero primero nosotros también tenemos que convertirnos en discípulos. Somos llamados a crecer. La palabra dice que somos bebés de leche y que necesitamos ir siendo alimentados para ir creciendo. Somos llamados a escudriñar las Escrituras. Somos llamados a crecer, porque así si crecemos podemos enseñar también a otros. Ahora bien, también nos dijo el pastor que el discipulado va mucho más allá de la enseñanza de la palabra. El discipulado también es el cuidado. Los fuertes ayuden a los débiles, así dice la Biblia. El discipulado es el cuidado también de nuestros hermanos más débiles en la palabra, más necesitados o más pequeños. No me negarán que no es hermosa esta serie de prédicas. No me negarán que no es hermoso el papel de la Iglesia. Y en el día de hoy nos toca el último de ellos, que no por llegar el último es menos importante, que es el servicio. Demostramos el amor a Dios y el amor de Dios a otros a través de nuestro servicio. ¡Qué desafío tan hermoso! Cojan sus Biblias, por favor. Vamos a leer unos versículos y ya nos adentramos en el tema de hoy. Les invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, los versículos que van del 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Conocemos este pasaje, pero no por conocido es menos importante. Estas palabras de nuestro Señor Jesús. Él está respondiendo a los escribas, a los fariseos, pero lo está haciendo en voz alta y clara porque también están sus discípulos y quiere que oigan. Miren, leamos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero tal vez para sorpresa de los que había allí, Jesús añadió, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno más osaba preguntarle. Qué hermoso nuestro Señor, como siempre. Qué palabras tan llenas de la autoridad de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya nadie más osaba preguntarle, porque su enseñanza era tan clara como rotunda y hermosa. Miren, en el versículo 29, el Señor dice: el primer mandamiento de todos, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en consecuencia pareciera decir: amarás al Señor tu Dios con lo que conocemos, al menos yo lo llamo así, las 4 todas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Saben qué? ¿Esto es rotundo o no es rotundo? ¿Suena totalmente claro y evidente? Entonces, claro, ¿quién más le iba a preguntar? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, es decir, con todo lo que somos, alma, corazón y vida. Y si quedaba alguna duda, además añade él: y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, físicos, espirituales, económicos, con todo. Esa es la exclusividad que el Señor nos pide. Nuestro amor más fuerte, más intenso, mayor de todos, tiene que ser para Él y para nadie más que Él. El Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. Pero además de ver aquí la exclusividad que Él nos pide, hay también una prioridad bien grande. Observen entre el 29 y el 30 que Jesús empieza diciendo el primer mandamiento de todos, y una vez que termina dice: este es el principal mandamiento. Miren, primero y principal. Aquí hay también una prioridad bien grande. Parece que nos dijera el Señor: lo primero, lo principal para ti, tengo que ser yo. Tengo que ser yo. ¿Y saben algo? Amarle de esa manera tan intensa, tan exclusiva, tan prioritaria, es servirle también con el mismo espíritu, con el mismo ímpetu, dedicación y fuerzas. La Real Academia Española de la Lengua define la palabra servir, escuchen bien, como estar al servicio de alguien o de algo. Estar sujeto a alguien o algo haciendo lo que él quiere o dispone. No se concibe amar a Dios sin servirle, sin seguirle, sin obedecerle, sin querer hacer su voluntad. Y miren que todos servimos, entendiendo la palabra servir como trabajo, esfuerzo, dedicación de nuestro tiempo, nuestros recursos, a los intereses de algo o de alguien. A lo largo de la vida, de hecho, muchas veces para distintos proyectos, causas o personas. Pero en líneas generales, que es a donde debemos hoy llegar, podemos estar al servicio de nuestros intereses como línea prioritaria, al servicio de los intereses de otros, porque también eso me retribuye cierto beneficio, o podemos estar al servicio de Dios por encima de todo eso. Y miren que lo dejé en el último lugar a propósito, porque con mucha frecuencia en esto caemos. Primeramente estamos al servicio nuestro, para mi propio beneficio, para mi propio bienestar. En segundo lugar, a veces estamos al servicio de otros porque nos conviene, porque de repente nos pagan un trabajo, porque de repente si le hago cierto favor, sé que obtendré también otra cosa. Y lamentablemente muchas veces el tercer y último servicio es aquel tiempo que nos sobra, aquellos recursos que quedan, y esos se lo entregamos a Dios. Pero este primer y principal mandamiento no dice eso, ¿no es verdad? Dice todo lo contrario. Al servicio de Dios lo primero.
y por encima de todo lo demás. En términos espirituales, de nuevo aparece esta exclusividad que Dios nos pide como hijos suyos. Y esto suena radical. Y a veces es un mensaje que no cae bien a nosotros mismos, pero este es un tema radical, hermanos. Es como si dijéramos, ya que somos hijos de Dios, o somos esclavos del pecado, o somos siervos de Cristo. Nosotros elegimos. O estamos con el Señor, o estamos contra Él. O formamos parte del reino de Dios, y por lo tanto, a los intereses de ese reino y de ese rey servimos, o de lo contrario, estaremos sirviendo los intereses de otro, que en líneas generales tiene un nombre que se llama el príncipe de este mundo. Así que todos debemos de reflexionar un poco y parar y pensar un poco cómo es mi vida de servicio, a quién es y a qué. ¿Qué le estoy dedicando la mayoría de mis recursos, de mi tiempo, de mis fuerzas? De mi esfuerzo. Porque, recuerdan, exclusividad y prioridad. Nosotros debemos de servir solamente a Dios, a nadie más. Nosotros somos de su posesión. Recuerdan, cuando el Señor fue por el Espíritu llevado al desierto, antes de empezar su ministerio público. Él estuvo allí orando y ayunando, ¿no es verdad? Por 40 días. Y se le apareció alguien, se le apareció Satanás y buscó tentarle, seducirle. Y la primera de las tentaciones que le hizo fue para servirse a sí mismo. Intentó aprovechar de que Jesús sentía hambre. ¿Cómo no? 40 días. Si eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan y cómelas. Sírvete a ti mismo. Después le tentó con la vanagloria y el orgullo de demostrar a los demás su condición de unigénito Hijo de Dios. Anda, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí arriba. La propia palabra lo dice, Dios enviará a sus ángeles y te sostendrán y no tocarás el suelo. Y por último, le tentó también con la obtención de riquezas y el poder de este mundo. Todos estos reinos que ves, su poder y su gloria yo te los doy, si tan solo postrado me adoras. Sin embargo, conocemos este pasaje. Las 3 veces Jesucristo le rechazó de la misma manera. Siempre enfatizamos en este pasaje que lo hace con la palabra de Dios, y está bien, claro que sí. Pero en el día de hoy también convendría resaltar que lo hace marcando claramente su exclusividad, su prioridad, y claramente a quién sirve Jesús. Claramente. No solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante Jesús les diría también a los demás, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Servir a Dios era lo prioritario y eso marcaba su vida para el Señor. La segunda vez le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. A Él le sirvo, a Él le honro, a Él le respeto. Por lo tanto, no lo pondré a prueba porque tú me lo pidas. Y la última de todas es impresionante en el tema que hoy nos ocupa. Cuando el diablo mismo le dice, todo esto te doy si solamente te arrodillas y me adoras. Jesús le responde, deberíamos de memorizar bien este versículo, hermanos. Vete, Satanás, al Señor tu Dios, ayúdeme. Miren, primer principio de la iglesia. Al Señor tu Dios adorarás, pero Él añade algo más. Y solo a Él, ay hermanos, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántas cosas nos libraríamos si nosotros memorizáramos bien este versículo y supiéramos el propósito y el sentido de nuestras vidas? Adorar a Dios, servir a Dios. Sin embargo, hay hermanos,
hay personas que creen que no debemos de ser tan radicales, que podemos contemporizar el amor de Dios con el amor a otras cosas, que podemos andar poniéndolos a la misma altura, que podemos dividir nuestro servicio, fidelidad, esfuerzo en cuanto a prioridad, también con otras cosas además de Dios. El Señor tuvo palabras también para los que así piensan. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En el contexto del joven rico, que se debatía entre dos amores también, entre dos servicios, seguir al Señor y dejar todo lo demás, o seguir a su propia fortuna y dejar al Señor. Porque no se puede servir al mismo nivel, al menos, a dos a la vez. El Señor añadió, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué hay a lo que de repente tú estés sirviendo o yo mismo que está rivalizando con el Señor? ¿Qué hay? Miren, nuestro amor y nuestro servicio es compatible con otras cosas, pero no por encima de la prioridad que tenemos que tener para con el Señor. Él nos está hablando aquí de una prioridad. Él nos está diciendo, si puedes tener tiempo para estas otras cosas, el trabajo, la familia, el hogar, los estudios, también debes de tener tiempo para mí. ¿Están entendiendo? Claro que todo eso es lícito y Él sabe que lo necesitamos, pero Él nos está diciendo, no me compartas por encima, no me pongas a nadie. Yo debo de ser lo primero, porque ¿saben algo? Si le tenemos a Él, Él cuida de todas esas otras cosas. Así dice la Biblia y hemos de creerla. Sin embargo, nosotros hemos invertido nuestro sistema de valores y de prioridades. Y cuando así lo hacemos y ponemos otras cosas por encima del Señor, nuestra vida espiritual se resiente en todos los apartados. Así sucedió con la ofrenda de la viuda. ¿Recuerdan? El Señor estaba observando y mirando. Y mientras algunos ricos venían y echaban mucho, aquella mujer echó unas pocas monedas. Sin embargo, para el Señor, que ve los corazones y conoce las situaciones de cada uno, aquella mujer salió mucho más justificada que los primeros. Porque les dijo a los discípulos, estos están dando de lo que les sobra, de lo que para ellos apenas tiene valor. Sin embargo, esta mujer está dando lo primero que tiene, todo lo que tiene lo está entregando, exclusividad y prioridad para amar a Dios y para servir a Dios. ¿Saben? El que así concibe el amor a Dios y la prioridad se convierte en el dador alegre del que habla la palabra. Para algunos, cuando leen ese versículo, sufren y dicen, ¿cuándo llegaré yo a ser ese dador alegre? Tiene mucho que ver con esto. ¿Con quién compartimos el amor o si le ponemos al Señor en primer lugar? Porque el que no haya puesto al Señor en ese primer lugar nunca dará con alegría ni con liberalidad, sino que tal vez esté entregando a regañadientes de lo que le sobra. Si no ponemos al Señor nuestro Dios en primer lugar y su servicio, seremos capaces de ver ese partido de 2 horas, por muy cansados que estemos después del trabajo, pero no de orar, ni tan siquiera por 10 minutos. Si no ponemos al Señor en primer lugar, podemos ir de compras al centro comercial, caminar por horas, pero estaremos muy cansados para asistir a la iglesia, para venir a servirle a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante. Y nos deja con algunas preguntas, ¿no es verdad? Yo me las hago y te invito a que tú te las hagas también. ¿Es Dios de verdad la prioridad en tu vida y en la mía? ¿Estamos sirviendo a Cristo en primer lugar antes que a nosotros mismos o a otros? ¿Somos miembros activos que apoyan, que sirven, que se involucran en nuestra iglesia? ¿O tal vez no tenemos tiempo, ni ganas, ni fuerzas para servir en ella? Y por lo tanto, nos limitamos a ser meros oyentes.
Son preguntas valiosas para que reflexionemos profundamente sobre ellas, porque ¿saben algo? No podemos vivir en una contradicción permanente, no se puede servir a dos señores a la vez. Tampoco podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que somos cristianos y no vivir como tales. Porque si decimos que somos cristianos, eso significa, decimos que somos seguidores de Cristo. Y por lo tanto declaramos tener un Señor, un Maestro, del cual somos sus discípulos, y siendo consecuentes con todo eso, debemos por lo tanto imitarle y vivir como Él nos pide. No en vano Él dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Así que conviene que tomemos ejemplo también en lo que Él enseñó y en lo que Él demostró sobre el servicio. Fijémonos, miren, en el Evangelio de Mateo, también está en el de Lucas, aparece un pasaje, una vivencia que el Señor tiene con dos de sus discípulos, los hijos del trueno, por algo sería que los llamaban así también, Santiago y Jacobo, Santiago y Juan. Hay un momento en que interviene también, parece, según uno de los evangelios, hasta su propia familia, su mamá, que ellos le piden al Señor, Jesús, ordena que nos podamos sentar en el reino, en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso tiene implicaciones tremendas. Sabemos que el Señor está sentado a la derecha del trono. El Señor, como no van a entender en ese momento, les dice, no podéis, no sabéis lo que pedís, no podéis beber de la copa que debe beber yo. Eso es potestad solamente de Dios, les dice determinarlo. Pero vamos más a lo que sucede. Ese afán, porque estos hombres eran discípulos como tú y como yo, estos hombres servían a Dios, no en vano le estaban siguiendo, servían a Jesús. Pero en sus corazones de repente nace el querer ser más que los demás. Oye, Jesús ordena que de alguna manera nosotros estemos más alto que los demás. Ordena que podamos ocupar un lugar de mérito dentro de tu servicio y dentro de tu iglesia. Hermanos, ¿esto pasa a veces en las iglesias o no? Contéstenme, no tengan miedo. Hay personas a veces en las iglesias que se equivocan y conciben el servicio como una manera de ser más importante, de exhibirse. Miren lo que pasa, porque cuando dice la palabra que cuando los demás oyeron a ellos hacer esa petición, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Saben algo? Muchas de las divisiones en la iglesia empiezan así. Cuando alguien quiere ser más importante que los demás, cuando alguien quiere de alguna manera no servir, porque ahora vamos a ver que el concepto del servicio que el Señor tiene es bien distinto. Cuando alguien lo que quiere es dominar, porque eso es ponerse por encima de los demás, dominar. Entonces Jesús, viendo que el grupo se alteraba, viendo que el grupo comenzaba a murmurar y a enfadarse, esta es la clase de pastor que tenemos. Los llama y los reúne y les dice algo bien importante, escuchemos, porque nosotros somos su iglesia y sus discípulos también. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, dominan y ejercen su poder sobre ellas, ejercen la potestad sobre ellas. Y añade más entre vosotros, nosotros, los discípulos, nosotros, los llamados a formar y a ser del reino de Dios. No será así. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será... Todos conocemos, ¿no es verdad, estos versículos? ¿Qué dice el Señor? El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el Señor añade algo que a mí me conmueve personalmente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben qué? Jesucristo se humilló a sí mismo por amor a ti y a mí y vino a servirnos. ¿Eres capaz de asimilar esto? Él vino a servirnos. ¿Cómo? ¿De qué manera?
Pues de la manera más grande que puede haber, porque Él nos amistó con Dios, porque Él nos limpió de los pecados, porque Él cargó con nuestras culpas, porque Él dio su vida para que tú y yo hoy vivamos. No puede haber mayor servicio, mayor ejemplo de entrega y de amor que ese. No puede haber. Y ese es un gran contraste, ¿no es verdad?, entre cómo veían el servicio sus discípulos y cómo lo veía Jesús. Así que, ¿somos llamados a servir al Señor? Claro que sí, 24/7, pero no tampoco de cualquier manera ni a nuestra forma, sino en base a cómo Él nos ha enseñado y a cómo Él nos ha pedido. Porque el servicio que agrada a Dios es como el que tuvo Jesucristo, basado en la obediencia a su palabra, en la humildad, en la generosidad. Es el servicio del que dice y hace como Pablo: ya no vivo yo, ya no sirvo a mis intereses, mas Cristo vive en mí, ya sirvo a los intereses de Cristo. Y ¿saben algo? La iglesia que entiende esto y lo pone en práctica, wow, esta será una iglesia grande para el Señor, bien bendecida. Como tal contará con su favor. Tal vez nunca llegue a ser una mega iglesia, enorme, gigante. Tal vez permanezca con pocos miembros, pero sí que será grande y poderosa en el amor de Dios. Será una iglesia que testificará y mostrará al mundo el verdadero mensaje del Evangelio a través del servicio y del amor al prójimo. Una iglesia donde todos sus miembros se activan y se ponen a servir y se incorporan al servicio de Dios y su iglesia. Una iglesia donde no nos vemos superiores a los demás, sino que aprendemos a humillarnos delante del otro. Esa será una iglesia de la cual todo el mundo querrá formar parte. De la cual cualquiera que entre por esa puerta dirá: aquí de verdad hay algo diferente, distinto. Yo me quiero quedar. Yo quiero ser como ellos. Ese es el servicio que el Señor nos pide. Ese es el servicio que el Señor anhela de su iglesia, de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Así que el Señor, lo decíamos antes, para sorpresa de ellos, porque le preguntaron cuál es el primero y principal mandamiento, Él lo da: amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero añade un segundo, ¿no es verdad? Para sorpresa de ellos: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos dos. Y aquí de nuevo volvemos a caer en nuestro tema del servicio. ¿Saben algo? De verdad, no se concibe el amor al prójimo sin querer hacerle el bien, o no es amar eso. No se concibe el amor al prójimo sin querer servirle y ayudarle. ¿Acaso? Y hay aquí, yo doy gracias a Dios por eso, un buen equipo de hermanos que se dedican a la bienvenida. ¿Acaso cuando viene una persona nueva a la iglesia no le decimos: bienvenido, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No es eso hermoso? Cuando nos lo dicen al llegar a un lugar. ¿Saben? En los evangelios está la historia del ciego Bartimeo, aquel que mendigaba junto al camino y que al oír el estruendo de que el Señor pasaba cerca con una multitud se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, que la Biblia lo dice, Él escucha, paró y se desvió y fue a verle. Siempre me conmueven las palabras del Señor en lo primero que le dice. ¿Alguien recuerda? Es inmenso, precioso lo que el Señor le dice. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? Me conmueve el corazón de nuestro Dios. Me conmueve. Porque ese es el verdadero amor. El amor que da y que proviene de Cristo. Ese es el que Él nos pide practicar, que se debe de demostrar con acciones, con gestos, con servicio, con sacrificios. Es el amor sacrificial que Él ha tenido y tiene por nosotros. ¿Recuerdan sus palabras a Pedro cuando le estaba restaurando? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor.
sabes que te amo. Así 2 veces. Y la tercera, Pedro, ¿me amas? Como diciéndole, ¿me amas de verdad? No me lo estás diciendo solo por decir, es cierto. Señor, ya le dice, pero tú lo sabes todo, sabes que te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos. Ponte a servirme. Ponte a ayudar a tus hermanos y ayudar a tu prójimo, porque así se demuestra el amor. Mediante el servicio, mediante la entrega a los demás. El amor que no se queda en meras palabras o en intenciones, es el que quiere Dios. ¿Saben qué? Porque las palabras y las intenciones no cambian las vidas, no mejoran el mundo. El Señor nos dejó dicho, en esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. Porque cuando mostramos y ponemos en práctica el amor de Cristo, desatamos su poder transformador, capaz de cambiar el corazón de las personas, capaz de restaurar familias, capaz de ayudar a romper adicciones, capaz de sanar enfermedades, capaz de cambiar las circunstancias y las vidas de las personas. La iglesia de Cristo es su cuerpo aquí en la tierra y está creada para adorarle y también para servirle. Y tiene el deber de practicar y mostrar ese amor de Cristo, no solo de puertas para adentro, sino también a los de afuera. El apóstol le dijo a la iglesia de Gálatas, a una iglesia como la nuestra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Qué versículos tan desafiantes, ¿no es verdad? Para los que muchas veces alegamos cansancio, trabajo, otras ocupaciones para no servir a Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice el apóstol. ¿Saben qué? Otro motivo más, según las palabras del Señor. Amar al prójimo, servirle, ayudarle, ocuparnos de sus necesidades es servir y amar a Él mismo. Así lo dijo en los evangelios, donde hay un momento que se nos dice que Él está juzgando a las naciones y está precisamente colocando a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y Él les está diciendo, venid, pasad, benditos de mi Padre, heredad el reino que está dispuesto para vosotros. Porque tuve hambre, dice Él, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Y dice el pasaje que algunos de ellos le dicen, Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? No lo recuerdo. Nunca te vimos en esa necesidad. Pero el Señor le responde algo bien hermoso. Escuchemos. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Tal es nuestra necesidad de servir. Tal es nuestra necesidad de entregar. Tal es nuestra necesidad de amar. Así que como dice el apóstol, aprovechemos cada oportunidad que tengamos para servir de manera práctica también a Dios, a través de su iglesia también. Porque la mies es mucha, la necesidad es enorme, grandísima. Y los obreros que están dispuestos a servir a Dios de esta manera son pocos. Así dice la palabra. También nos dice aquí el apóstol que lo hagamos también a los de afuera, pero también a los de dentro, mayormente, dice a la familia de la fe. Porque no nos engañemos, hermanos. Si aquí entre nosotros, que somos una comunidad cristiana, que nos conocemos la mayoría de nosotros, tenemos dificultades para servirnos los unos a los otros, tenemos dificultades para amarnos, ¡ay! ¿Qué será fuera? ¿Y qué pasará fuera? Así que muchas cosas empiezan en nuestra propia casa, ¿no es verdad? El Evangelio dice que aquel que no puede gobernar su casa, difícilmente
podrá gobernar en la iglesia. Una iglesia que está dividida en cuanto al servicio y al amor dentro de ella misma, ¿cómo va a servir a la comunidad? Una casa dividida contra sí misma, dijo el Señor, no puede prevalecer. Así que esto es importante también para nosotros. Debemos aprender a amarnos así entre nosotros. Debemos aprender a servirnos así entre nosotros. Y no hay mejor ejemplo, como siempre, que el de nuestro Señor. Miren, el Señor enseñó mucho sobre esto, pero quedémonos con un par de cosas porque no hay tiempo para más. Tenemos la parábola del siervo infiel. ¿Recuerdan? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Dice el Señor, al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé a los demás su ración. Me encanta. En la escuela bíblica hay un curso de mayordomía. ¿Saben lo que es un mayordomo? ¿Un mayordomo trabaja para sí mismo? Un mayordomo trabaja para un señor. Un mayordomo es un administrador, no de lo suyo, sino administrador de lo que su señor le da. Y aquí tenemos una parábola y un mayordomo al cual el Señor le está diciendo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual su Señor le puso sobre su casa, le encomendó, le entregó cosas, personas a las que cuidar y atender. Para que a tiempo les dé su ración, es decir, para que los cuide bien. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Sin embargo, añade el Señor, aquel que piensa mi Señor tarda en venir y comienza a abusar de ellos, a golpearlos, a maltratarlos, a comer, a embriagarse, a empezar a servirse a sí mismo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Miren el versículo 47. Para los que también a veces pensamos que servir a Dios vale de cualquier manera y vale de cualquier forma. Dice el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó para servir a Dios. Tenemos que prepararnos también, porque no es cualquier servicio, porque no es cualquier mayordomía, es ni más ni menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y muchas veces va a implicar que nuestro testimonio puede servir para acercar a las personas a Él o para alejarlas. ¡Qué responsabilidad! Así que debemos de prepararnos para servir también en la iglesia. ¿Y cómo nos preparamos? Lo primero es el corazón, la disposición. Sí, Señor, heme aquí. Yo quiero. Porque Él se va a encargar también con el Espíritu Santo. Pero hay una parte de responsabilidad nuestra. Hay que estudiar la palabra si vamos a enseñar. Hay que venir a congregarse. Hay que tener una vida de oración. No somos siervos inútiles. No debemos serlo. Debemos de ser siervos conforme a lo que el Señor nos pide. Y termino con esto. En referencia también a nosotros. Poco antes, celebrando la Pascua, poco antes de que Él les encomendara celebrar la Santa Cena, tuvo un momento también de muchísima intimidad con sus discípulos. Un momento precioso. Dice la palabra que Él se ciñó una toalla y para asombro de todos ellos, cogió un barreño y comenzó a lavarles los pies uno por uno. Ustedes saben, esa tarea en aquel tiempo era la destinada para los esclavos, pero era la peor de todas, o una de las peores. Era inmunda, porque en aquel tiempo la mayoría de las personas caminaban con unas pequeñas sandalias o incluso descalzos, y porque desde luego no había las calzadas ni las carreteras que ahora tenemos, sino caminos polvorientos y llenos de barro. A eso añádanle la higiene personal de cada uno de ellos. Así que lavar los pies a los invitados era algo denigrante, algo ofensivo, algo repulsivo. Y el Señor, para sorpresa de todos, se inclina y se pone a hacerlo, uno por uno. Una vez más el Señor toma la iniciativa, se humilla a sí mismo por amor a nosotros y comienza a realizar tan indeseable tarea. Pedro, siempre tan impulsivo, le para. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies?
Nunca eso jamás acontezca. Y el Señor le responde algo bien interesante: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Pero si no me dejas hacerlo, no tendrás parte conmigo. ¿Saben qué? Le añade después el Señor. Cuando Pedro le dice, está bien, entonces manos, cabeza también. Y el Señor le responde algo interesante, que quede para nosotros también. El que ya está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque se está refiriendo a Judas. Jesucristo ya nos ha lavado y nos ha limpiado a todos nosotros, porque le hemos aceptado como Señor y Salvador, porque creemos en Él y porque solamente uno, Él, es capaz de lavar y de limpiar los pecados. Nadie más puede hacerlo, solo Él. Nosotros, como aquellos hombres, estamos limpios si hemos creído en Él. Pero nosotros también, como aquellos hombres, tenemos necesidad de que nos laven los pies a diario, porque seguimos fallando, porque seguimos pecando, porque seguimos contaminándonos en algunas cosas. Jesús nos da ejemplo y dice algo maravilloso. Ejemplo os he dado para que hagáis vosotros lo que yo he hecho. ¿Cómo podemos lavarnos los pies unos a otros, hermanos? Además de lo físico, ¿en qué? ¿De qué se ocupa la Biblia todo el rato de hablar? Yo puedo lavar los pies a mi hermano cuando me humillo delante de él y le pido perdón, cuando me ha ofendido y yo voy a verle. Y por amor al Señor y por amor a Él, le perdono. Yo puedo lavar los pies cuando voy a pedir perdón al hermano. La palabra lo dice. Si vas a entregar tu ofrenda y sientes que hay algo entre tu hermano y tú, déjala. Es más importante que vayas y te pongas a cuenta. Lavarnos los pies los unos a los otros, perdonarnos nuestras ofensas, perdonarnos nuestros fallos. Eso es lo que ha pedido Jesús. No podemos ser verdaderos hermanos ni discípulos si el amor no se refleja en saber perdonarnos nuestras ofensas. O no le decimos eso a Él constantemente. Perdónanos nuestras ofensas porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ese es el ejemplo del Señor. Y ese es el servicio que Él nos pide. Ese es el gran desafío. Y alguno puede pensar, ya, pastor, todo eso está muy bien, pero es que lo que me hizo el hermano... ¿Saben qué? Jesús estaba lavando los pies en este momento a sus discípulos, pero es que entre sus discípulos había uno que era un incrédulo y aún viendo al Señor resucitado tuvo que meter los dedos en la herida para creer. Había otro que poco tiempo después le iba a negar 3 veces. En el peor momento, cuando él necesitaba ayuda, iba a tener miedo y iba a renegar de él y a dejarlo solo. Había otros 2, ya lo hemos dicho, que casi amotinan al grupo porque tenían afán de superioridad. Y si fuera poco, había otro que era un traidor y a este también le lavó los pies. Había otro que, además de traidor, sustraía dinero de la bolsa de todos ellos. Y sin embargo Jesús se humilló, se arrodilló y les lavó los pies uno por uno. Hermana, a mí esto me conmueve y le pido ayuda a Dios para yo aprender a ser así. Jesucristo sabe perfectamente que para que su iglesia sea fuerte, para que sus discípulos puedan servir juntos, deben saber y aprender a lavarse los pies unos a otros. Deben saber perdonarse, deben saber respetar sus diferencias, deben saber aprender a caminar juntos tras los pasos del Maestro. Aprender a otorgar perdón y a recibir perdón también de ellos. Y solamente esa clase de iglesia podrá cumplir verdaderamente con el mandato de adorar y servir a Dios. Termino con esto. Por favor, coge tu Biblia. Vamos a un pasaje de Juan, cortito. Y con esto acabamos. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 12.
Juan 12, del 24 al 26. También son palabras del Señor a sus discípulos, palabras del Señor para ti y para mí. Miren qué dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se está refiriendo a Él, que sabemos que entregará su vida para que muchos otros vivan. Pero también es un mandato y una alegoría para nosotros. Miren el 25. El que ama su vida y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Tal vez esto es sinónimo de las palabras del apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque el servicio es sacrificial. Porque si alguno piensa que va a poder servir sin entregar, está bien equivocado. Y miren, termino con este versículo. Por favor, atesóralo en tu corazón. 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Miren qué palabra viene a continuación. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La iglesia del Señor está para servirle y para adorarle. Está para hacer la diferencia. Hermanos, que así sea. Que así sea. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Inclina tu rostro. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Señor, gracias, porque tú no eres un mero teórico. Tú no eres de los que piden y no hacen. Tú no eres, Señor, de los que predican y se ponen a un lado. No, todo lo contrario, Señor. Tú vas delante siempre de tu pueblo. Tú vas dando el ejemplo, Señor. Tú te has humillado, Señor. Has dejado que te maltratemos, Señor. Has pasado por todo el Calvario para poder servirnos y mostrarnos tu grande amor, para poder, Señor, amistarnos con el Padre. Gracias, Señor. Nunca y de ninguna manera podremos pagarte tan tremenda deuda, Señor. Gracias porque consumado es. Tú no pides que te paguemos, porque de gracia, Señor, es que has hecho eso para con nosotros. Pero, Padre, también nos has dicho: venir conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Nos has llamado a seguirte, a servirte. Señor, no dejes que el miedo, el enemigo con sus tentaciones nos incapacite y nos haga no seguir tus pasos. Y nos haga no ser miembros activos, Señor, de tu cuerpo aquí en la tierra. Y nos haga no poder ayudar a los demás, no mostrar ese amor a ti y al prójimo por medio de nuestro servicio y de nuestra entrega. Señor, levántanos. Si alguno de nosotros todavía, Señor, está en duda con estas cosas, Padre poderoso, que ninguno piense que esto proviene de hombre ni de la iglesia. No, Señor, esto es palabra tuya. Tú quieres que seamos miembros activos, que te sirvan, que prediquen, que siembren, que rieguen a través de su amor y de sus acciones tu testimonio, tu evangelio, tu palabra, para que tú puedas, Señor, dar el crecimiento allá donde quieres y como quieres. Señor, ayúdanos. Yo te lo ruego y te lo suplico, Señor, pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a dar de repente ese paso que aún nos falta. Ayúdanos, Señor. Bendito seas, Padre, y alabado seas, porque es un privilegio y un honor poder ser llamados tus hijos, poder ser, Señor, tus administradores, tus embajadores, como hace poco aquí predicamos también. Alabado seas por siempre, a ti sea la honra y el poder por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.